Es la ISAI 100 la que describe los elementos de las auditorías del sector público. Todas ellas tienen los mismos elementos comunes básicos: el auditor, la parte responsable y los usuarios previstos, es decir, las tres partes de la auditoría, los criterios para evaluar el objeto de revisión y la información resultante sobre la materia. Además, las auditorías del sector público pueden clasificarse en dos tipos diferentes: trabajos de certificación, conocidos también como compromisos de atestiguamiento, y trabajos de información directa, conocidos como compromisos de elaboración de informes directos. El primer elemento que vamos a mirar dentro de la auditoría de cumplimiento es el objeto, también puede ser denominado materia o asunto, y es el que se refiere a la información, situación o actividad que debe ser medida o evaluada de acuerdo con determinados criterios. Pueden ser actividades, operaciones financieras o información. Por ejemplo, dentro del contexto de un programa de ayuda económica, el objeto de asunto materia podría ser la actividad, que sería el propio programa de ayuda económica y sus operaciones, o las operaciones financieras del programa, o la información, como los estados financieros o los informes y cuentas anuales del programa de ayuda económica que la dirección pone a disposición de los auditores. En algunos países, el objeto de revisión de las auditorías de cumplimiento puede estar indicado por las leyes, mientras que en otro puede estar determinado por la evaluación de riesgos y la aplicación del juicio profesional. Por ejemplo, algunas entidades fiscalizadoras superiores determinan qué entidades van a auditar dependiendo de una clasificación entre alto, medio y bajo de riesgo. De esta manera, pueden llevar auditorías a las entidades que tienen un nivel de riesgo alto cada año, mientras que las que son de calificación de mediano o bajo en un lapso que puede abarcar 3 años. Es así que la determinación del riesgo es importante para efectos de determinar la planeación estratégica. Cabe la pena resaltar que las entidades fiscalizadoras superiores deben desarrollar una forma para determinar el objeto de revisión de las auditorías de cumplimiento, tomando en consideración sus circunstancias particulares y la flexibilidad disponible dentro del marco de las normas internacionales, y también tener en cuenta su estructura administrativa. La norma internacional reconoce la estrecha relación entre el objeto de revisión y el alcance de las auditorías de cumplimiento. Esto significa que cuando los auditores planean una auditoría de cumplimiento, generalmente empiezan con un objetivo de revisión más grande, como la entidad, pero conforme van delimitando el objetivo durante el proceso de planificación, modifican el objeto de revisión y alcance para tener una auditoría más enfocada, cuyos resultados sean más significativos para los usuarios. El foco es el éxito de una auditoría de cumplimiento. Por ejemplo, los auditores pueden empezar la planificación considerando la evaluación del sistema de salud como objeto de revisión y eventualmente delimitar su alcance para auditar el suministro de medicamentos. Las disposiciones legales normativas, conocidas como autoridades, son el elemento fundamental de las auditorías de cumplimiento, ya que su estructura y contenido constituyen los criterios para la auditoría y por lo tanto son la base para saber cómo debe proceder la auditoría bajo un acuerdo constitucional específico. Estas disposiciones legales y normativas pueden incluir reglas, leyes y reglamentos, resoluciones presupuestarias, políticas, códigos, términos acordados o los principios generales que rigen una administración financiera del sector público y la conducta de los funcionarios públicos. La cantidad de trabajo que el auditor ha de realizar para obtener un conocimiento suficiente del marco legal y regulatorio dependerá de la naturaleza y complejidad de las leyes y reglamentos. Sin embargo, el auditor solo necesita comprender las partes de la legislación que son relevantes para la auditoría. En todos los casos, la entidad auditada conserva la responsabilidad final por asegurar el cumplimiento con las leyes y los reglamentos aplicables. Dentro de una auditoría de cumplimiento se considera que un criterio es adecuado cuando presenta las siguientes características. Pertinencia. Los criterios pertinentes dan lugar a una información sobre la materia controlada que sirve de apoyo al usuario o los usuarios previstos en la toma de decisiones. Integridad. Los criterios son íntegros cuando la información acerca de la materia controlada elaborada de acuerdo con ellos no omite factores relevantes con respecto a los que se pueda esperar razonablemente que afecten a las decisiones que el usuario o los usuarios finales
previstos tomen a partir de esta información. Fiabilidad. Los criterios fiables dan lugar a conclusiones coherentes con las que obtendría otro auditor aplicando y examinando los mismos criterios en las mismas circunstancias. Neutralidad. Los criterios neutrales dan lugar a una información imparcial sobre la materia controlada acorde con las circunstancias del encargo. Comprensibilidad. Los criterios comprensibles dan lugar a una información sobre la materia controlada que puede ser entendida por el usuario o los usuarios previstos. Utilidad. Los criterios útiles dan lugar a hallazgos y conclusiones que satisfacen las necesidades de información del usuario o los usuarios. Comparabilidad. Los criterios comparables son coherentes con los empleados en las auditorías de cumplimiento de otros organismos o actividades similares y los utilizados en anteriores auditorías de cumplimiento de la entidad. Aceptabilidad. Los criterios aceptables son aquellos que pueden admitir expertos independientes en la materia, las entidades auditadas, el Poder Legislativo, los medios de comunicación y la ciudadanía en general. Accesibilidad. Son criterios a los que puede acceder el usuario o los usuarios previstos para entender la naturaleza del trabajo de auditoría desempeñado y la base del informe de auditoría. Los criterios son los parámetros o puntos de referencia utilizados para evaluar el asunto de manera consistente y razonable. Las disposiciones legales y normativas son la fuente de dichos criterios, los cuales pueden derivarse de leyes, políticas, reglas, reglamentos y otros instrumentos y usarse para evaluar su cumplimiento o falta del mismo. Las auditorías de cumplimiento se basan en una relación tripartita, en la que el auditor trata de obtener evidencia de auditoría suficiente y apropiada con el fin de expresar una conclusión que permita aumentar el grado de confianza de los usuarios previstos diferentes a la parte responsable en la medición o evaluación del objeto de revisión conforme a los criterios establecidos. En todas las auditorías de cumplimiento tenemos, primero, una parte responsable, entidad auditada, que generalmente es una agencia gubernamental que recibe fondos para actividades específicas. 2. Los usuarios previstos, el Parlamento o el Congreso, que son los que asignan los fondos a las agencias gubernamentales y esperan que dichos fondos se usen conforme a las disposiciones legales y normativas establecidas y con estricta observancia de los principios generales que rigen la administración pública y el comportamiento de los funcionarios públicos. Y 3. La entidad fiscalizadora superior que lleva a cabo la auditoría en representación del Parlamento o Congreso y que determina si los fondos se usaron o no conforme a los criterios. La relación entre las partes del sector público puede explicarse por medio del modelo principal-agente. Cuando una persona, el principal, contrata o acuerda con otra persona, el agente, la realización de tareas en su nombre, se establece una relación. En el sector público existen muchos niveles de la relación principal-agente, como los siguientes. El principal es el público y el agente es el Congreso-Parlamento. El Congreso-Parlamento es principal y el agente es el gobierno es principal y el agente es la Secretaría o el Ministerio. Este modelo es muy útil para explicar el papel de la auditoría. Los auditores juegan un papel esencial para equilibrar la asimetría que existe en la información entre el principal y el agente. Los informes de la entidad fiscalizadora superior proporcionan una evaluación independiente de las actividades de los agentes, por lo que pueden ser considerados responsables ante los principales.